Nos referiremos al marino científico y militar extraordinario Cosme Damián Churruca, verdaderamente, en el cual para mí es un personaje tan entrañable que he tenido verdaderamente la satisfacción de vivir en su casa, en Motrico, verdaderamente, cuando realmente eran íntimos amigos míos la condesa de Motrico, entonces Mercedes Churruca, esposa de José María de Arizla, verdaderamente, que fue ministro de Asuntos Exteriores y embajador y uno de los mejores políticos que España ha tenido nunca, realmente en la casa solariega de Motrico, verdaderamente, de donde era condesa Mercedes Churruca, verdaderamente esposa, como digo, de Areiza y descendiente directa de Cosme Damián Churruca, que va a ser nuestro protagonista o el protagonista de nuestro programa de hoy, con todo el respeto que merece su hazañosa vida, que no sé si la palabra existe, pero espero que sí. No le he dado la bienvenida porque no lo necesita, este programa lo cohace conmigo Luis Sánchez de Movellán. Aprovecho para darle la bienvenida y la palabra. Muy buenos días, General Monzón. La verdad que es un placer una vez más tocar algunas de las facetas de la historia española ya olvidada. Yo entiendo que a veces andamos escasos de patriotas y de hombres de honor. Y aquí tenemos pues un personaje que reúne las dos condiciones, la de patriota y la de hombre de honor. Yo cuando se propusiste el otro día la figura de Churruca, una vez más barriendo para casa porque es otro vasco, entonces esto es una broma que bueno, tú barres con los cántabros. Bueno, en este caso yo recordaba cuando eras pequeño o éramos pequeños que estudiábamos la Enciclopedia Álvarez, y entonces en la Enciclopedia Álvarez siempre figuraban pues los tres héroes de Trafalgar, Churruca, Gravina y Alcalá Galiano, y yo recuerdo, ahora hablaremos de la figura de él, cuando hace unos años yo enseñaba en el Museo Naval, cuando trabajaba de guía turístico, y enseñaba el Museo Naval, llegamos a la parte de Trafalgar, me tocó empezar a explicar Trafalgar. Yo recuerdo que estaban presentes, más cercano a mí, un capitán de navío, tú le conoces, Leopoldo Seijas, y un poquito más allá, porque era amigo de Leopoldo Seijas, estaba el almirante González Ayer, a la sazón en su momento director del Museo Naval. Y antes jefe mío en el Alto Estado-Mayor. Ah, pues mira, me alegro. Y entonces yo llegó un momento que me eché a llorar. Me eché a llorar cuando me tocó hablar de Churruca y de la batalla de Trafalgar. Y bueno, pues yo recuerdo que al final de la visita le preguntó el almirante González Ayer al capitán de navío Leopoldo Seijas, le dijo, oye, este señor es marino de guerra o algo. Digo, no, este señor es politólogo y jurista. Y dice, oye, pues sabe muy bien todo, incluida la batalla de Cartagena de Indias, que había contado unas salas antes, y la figura de Blas de Lezo. A mí siempre, por razones de que soy de Puerto de Mar, los marinos me han impresionado mucho, y en este caso, ahora lo hablaremos, el caso de Cosme Damián de Churruca, un vasco insigne y ya casi olvidado, desde luego en las Icastolas. Yo creo que ya no estudia nadie quién era Churruca o quién era Elcano, y bueno, pues ahora veremos algunas de las hazañas y sobre todo su papel fundamental en la batalla de Trafalgar. Exactamente, papel fundamental, porque se supone que fueron los cañones de la nave Victoria de Alcalá Galiano y del San Juan Nepomuceno de Cosme Damián Churruca las que realmente dañaron definitivamente la nave en la que navegaba verdaderamente el comandante supremo británico Horacio Nelson, que precisamente por las heridas que recibió en el combate de Trafalgar halló muerte heroica, y que antes de morir, precisamente consciente de que el almirante Villeneuve francés era un inepto realmente, y sin embargo los españoles no, cuando en la cubierta del navío también llamado Victory, que es la nave insignia de la flota británica, realmente le metieron la pierna arrancada al almirante Nelson en un bidón de arena, realmente, para que por lo menos sobreviviera hasta el final de la batalla y diera las órdenes oportunas. Se dice que no sé si la última o una de las últimas frases que dijo, obviamente, cuidado con los españoles que son valientes. No creo que quisiera decir que los franceses eran cobardes, pero sí bastante ineptos y bastante inútiles, como demostró el almirante Villeneuve con su superioridad realmente numérica en la batalla de Trafalgar y sin embargo su inferioridad estratégica y de movimiento operativo. Bueno, fíjate, Manolo, hasta qué punto los británicos consideraron a Churruca y consideraron su labor heroica en la batalla de Trafalgar,
que su navío fue, el San Juan Nepomuceno, fue conservado durante mucho tiempo manteniendo la cámara del comandante cerrada. Y si en algún momento, y había una lápida en la cual efectivamente figuraba el nombre de Churruca con las letras de oro, y si alguien quería entrar, pues podías hacer una visita y te abrían. Tenías previamente que descubrirte antes de entrar, así honrando la memoria del marino español. Eso es importante viniendo de los británicos, el que efectivamente, y la frase que has dicho de Nelson es muy oportuna, el que hayan mantenido durante tantos años, yo ahora no sé dónde estará efectivamente la cámara de Churruca, pero vamos, durante muchísimos años lo mantuvieron los ingleses y había que descubrirse para entrar en la misma. Aprovecho de paso para rendir homenaje a ese magnífico Nelson, probablemente el personaje de la historia británica más importante del siglo XIX. Realmente un marino impresionante en el mando de navíos de guerra, vencedor en Trafalgar, y verdaderamente con la mala suerte de que todos sus desastres físicos, desde la pérdida de brazo y ojo verdaderamente en el cerco de Tenerife, en el asedio de Tenerife en las Canarias, hasta su propia muerte en Trafalgar, verdaderamente su peor enemigo fue lo español, digamos, en cifras redondas. Realmente Cosme Damián Churruca es un hombre que termina sus días en 1805 en la batalla de Trafalgar, y como casi todos los personajes que estamos reivindicando, muy jóvenes, con 40 años escasos. Había nacido en 1761 y realmente es con 44 años con los que muere en combate, siendo ya capitán de navío de la Armada, y por eso mandaba un navío de guerra, aunque ya antes de capitán de navío y antes de Trafalgar, aparte del San Juan Nepomuceno, había mandado el San Vicente, el navío San Vicente, y había sido segundo jefe como capitán de fragata en la expedición de Apodaca a las Américas, siguiendo las rutas y los ejemplos de Magallanes y los exploradores de siglos anteriores, realmente, y había ido de segundo en la fragata Santa Bárbara, porque Cosme Damián Churruca un prototipo de marino de vocación, porque sus padres, el de nombre Cosme Damián Churruca Elorza, su padre Elorza, donde le metieron primariamente, se conoce que eran modas que pervivieron siglos en la educación española, en un convento, pero fue en ese convento donde se encontró con un excombatiente verdaderamente marino, y donde revivió la que ya tenía como digamos vocación marinera verdaderamente antes de entrar entonces, y cuando salió del convento es cuando pidió a los 15 años, siempre que hablamos de estos personajes, vivieron tan poco y la esperanza de vida era tan corta que realmente no tenían más remedio que hacer las cosas deprisa. Su ingreso en la Escuela Naval de Cádiz verdaderamente fue a los 15 años, y ahí permaneció hasta que fue promovido por sus méritos escolares al empleo de alférez de fragata, y posteriormente de alférez de navío y teniente de navío, equivalentes en el escalafón de militares del ejército a los empleos de alférez, teniente y capitán. Ya de capitán, a los 20 años, verdaderamente también se incorporó, que hizo su valor científico, a la Escuela de Matemáticas, verdaderamente convirtiéndose en un científico matemático, siguiendo verdaderamente la estela intelectual de los Jorge Juan, de los Ulloa, etcétera, etcétera, dentro de la Marina, aunque no vivió lo suficiente como para que su talento fuera explotado, porque primó verdaderamente su carácter de marino de combate, en la batalla de Trafalgar, en la que tuvo la malísima suerte de tenerse que enfrentar con Nelson, nada menos, verdaderamente, que era el almirante naval verdaderamente más importante de la época, y verdaderamente el peor enemigo de Napoleón, verdaderamente, y el que impidió siempre realmente cualquier acción de Napoleón contra las Islas Británicas, defendidas por su flota. Pero en fin, digamos, como hemos recordado, que murió precisamente en la batalla de Trafalgar junto a Churruca, o frente a Churruca, que mandaba San Juan Nepomuceno. Una anécdota histórica curiosa es que durante muchos años la bandera del navío San Juan Nepomuceno fue conservada en el Museo del Ejército de Tierra. Cuando estaba en Madrid,
realmente, y ahora en Toledo estúpidamente, pero en fin, cuando estaba en Madrid, y realmente el Museo Naval y la Marina reivindicaron siempre que la bandera del navío de Churruca estuviera en el Museo Naval, pero sin embargo el Museo del Ejército de Tierra y el Servicio Histórico Militar se negaba, porque quienes habían salvado la bandera después de encallado en San Juan Nepomuceno e inutilizado habían sido las tropas de infantería que iban a bordo. Y entonces es en cierto modo natural que la bandera se conservara de quienes la habían rescatado de la rendición o de la destrucción del San Juan Nepomuceno. Hay de Churruca, ya sabes que a mí me gusta un poco comentar, prescindiendo de lo militar, que eso es tuyo, es tu área, algunas anécdotas sobre el particular, sobre el héroe. Recordar, porque la gente lo puede ver si va al Museo Naval, un par de magníficas pistolas de duelo. Está la caja allí que le regaló Napoleón Bonaparte. Llegó a entrevistarse en un momento determinado, una serie de trabajos que hizo científicos. Napoleón le quiso conocer y, bueno, pues, Napoleón parece ser que quedó muy agradado con los estudios que había hecho Churruca y le regaló. Yo me he fijado mucho porque ahí me encantan las pistolas de duelo, y la verdad es que es una magnífica caja en la cual hay una chapa dedicándoselas por parte del emperador Napoleón a Churruca. Y luego, bueno, pues ver un poco si está tan olvidado o no, está medio olvidado. Hay una estatua en su villa natal de Motrico, así como en el Ferrol, donde un sencillo monumento recuerda su paso por la Academia Naval. Y luego en San Fernando hay una lápida colocada en el Panteón de Marinos Ilustres. Yo la he visto cuando la he visitado con algunos de mis amigos gaditanos marinos, que dice exactamente la placa: a la memoria del brigadier de la Armada don Cosme Damián de Churruca, muerto gloriosamente sobre el navío de su mando San Juan Nepomuceno en el combate de Trafalgar el 21 de octubre de 1805. Y luego, ahora sí barro para casa, hay una calle dedicada a él en la ciudad del Astillero. Es un pueblecillo muy cercano a Santander, prácticamente a 4 a 5 kilómetros, y la gente dirá: ¿y por qué allí? Pues la palabra lo indica, el astillero. Allí se construyó ni más ni menos que el buque San Juan Nepomuceno. No hay que olvidar que durante muchísimos siglos, por lo menos el 17 y el 18, que yo recuerde ahora de memoria, tanto en el astillero como en los reales astilleros de Guarnizo, otro de los pueblos que se sube por la propia ría del Astillero, se construyeron muchos buques de la Real Armada Española, al igual que en la Cavada se fundieron en la fábrica de cañones muchísimos de los cañones que guarnecían o llevaban estos buques. Y luego, yo no sé si la habrán quitado, pero por lo menos ha existido, o posiblemente a lo mejor siga existiendo, en el barrio barcelonés de la Barceloneta, una calle que se llama de Carra del Almiral Churruca. Entonces, bueno, pues no sé si al mismo tiempo que ha desaparecido la calle del Almirante Cervera, efectivamente, habrá desaparecido al mismo tiempo la del Almirante Churruca, claro. ¿O no saben quién es? No, probablemente, como no sepan quién es, pues entonces, bueno, a lo mejor la han dejado. Además, como la calle estaba en catalán, Carra del Almiral Churruca, pues digamos, a lo mejor era algún catalán que había nacido. Vaya usted a saber. De la mano del pueblo de Astillero, verdaderamente, y de los astilleros, verdaderamente, de fabricación, era allí donde se construían los buques de línea. Buque de línea, uno de los cuales era el San Juan Nepomuceno, y que es como se han llamado hasta nuestra época, hasta el final de los años 40, los acorazados. Realmente los buques de línea, digamos, o los buques más potentes y más poderosos de las flotas, verdaderamente, mejor artillados, verdaderamente, dentro de sus características náuticas, verdaderamente también extraordinarias, pero sobre todo sus características de fuego. Y realmente es un navío de línea de estos, el San Juan Nepomuceno, y antes el San Vicente, los que había mandado como capitán de navío el Cosme Damián Churruca, realmente, porque el ascenso a brigadier, a lo que llamaríamos hoy contraalmirante o general de brigada de las fuerzas navales, se produjo post-mortem. Yo una de las cosas que siempre me ha impresionado, tú comentabas antes, efectivamente, cuando le vuela una pierna a una de las balas inglesas,
el hombre se mantiene, tú decías un barril de arena, incluso se ha llegado a decir, no sé si será verdad, por algunos de los cronistas o de los historiadores, que era un barril lleno de pólvora. Pues bueno, ¿te refieres a Nelson? Claro. A Nelson, sí. Entonces, yo no lo sé, pero en todo caso nos trae también a la memoria lo que le sucedió a Blas de Lezo. Blas de Lezo, ya siendo muy joven, le habían volado un brazo, le habían volado un ojo y le habían volado una pierna. Claro, lo que yo me planteo, porque siempre me gusta de los héroes y de los personajes analizar su psicología, analizar cómo son, ¿de qué pasta estaban hechos, Manolo? O sea, yo la verdad es que lo admiro porque hombre, las últimas gestas, yo creo, de España, lo hablábamos un día, se hicieron, y tú estuviste presente porque fuiste participante de aquello, la guerra de Sidi-Ifni, ¿no? Que fue la última que podríamos hablar de héroes. Pero claro, a mí me impresiona mucho cómo en un combate naval, claro, la gente ahora no se hace idea de cómo era un combate naval con un buque en el cual se llevaba velas de lona, era de madera. Cuando una bala pegaba un pepinazo, por utilizar un coloquialismo, la cantidad de astillas que saltaban, o sea, era una cosa absolutamente brutal. Caían las jarcias, caían los obenques, ahí se producía una confusión absolutamente tremenda. Y bueno, ¿cómo era capaz? Pues una persona como Churruca, además que lo estoy viendo, ¿no? El sable en mano, joder, me imagino que estaría echando por su boca todo tipo de improperios contra los ingleses. Bueno, precisamente es que se preveía siempre antes de las batallas verdaderamente un número de bajas extraordinario, porque precisamente el nombre de buques de línea es porque este tipo de buques luchaban en línea, una línea contra otra, realmente, y claro, de buques absolutamente análogos y artillados verdaderamente, prácticamente de la misma manera, el número de bajas era extraordinario, y fue precisamente Nelson en Trafalgar el que introdujo, como muchos más años después, las unidades acorazadas de Guderian en el frente ruso, obviamente, el que introdujo no el combate de línea contra línea, sino el envolvimiento de la línea enemiga y la acogida por retaguardia, obviamente, que fue precisamente el San Juan Nepomuceno, por propia iniciativa de Churruca, el primero en romper la línea, verdaderamente advirtiendo al almirante Villene por señales que les estaban envolviendo por retaguardia. Hay una cosa que a lo mejor la traigo muy forzada, pero es importante cuando estamos hablando en un programa de españoles olvidados, o como tú dices a veces, de algunos que habría que olvidar. Decía Juan Jacobo Rousseau en su libro Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, nos decía que todo niño polaco debería de aprender para ser un buen ciudadano las siguientes cosas, y decía textualmente, lo cual es importante lo que voy a decir ahora. Rousseau, aparte de muchísimas cosas y de equivocaciones que tenía en el contrato social, etcétera, sí es verdad que como pedagogo a veces acertaba, y él nos decía que todos los niños polacos, se refería a Ciudad de Polonia, al país de Polonia, decía: quiero que aprendiendo a leer los niños lean cosas de su país, que a los 10 años conozcan todas las producciones, a los 12 todas las provincias, todos los caminos, todas las ciudades, que a los 15 sepa toda la historia, importante, a los 15 sepa toda la historia, a los 16 todas las leyes. Y terminaba diciendo Rousseau que no haya habido en Polonia, podría ser extrapolable a España, una acción bella ni un hombre ilustre del que no tenga la memoria y el corazón plenos. Yo creo que es importante este concepto muy del siglo de las luces, un concepto muy ilustrado de las historias de los personajes, de las historias de tu país. Pues yo lo traigo al hilo porque podríamos, parafraseando a Rousseau, decir consideraciones sobre el gobierno de España. Yo creo que es una de las cosas que debería hacer el gobierno de España, siguiendo a Rousseau. Además, a la izquierda española siempre le ha encantado Rousseau y le ha encantado el contrato social. Entonces yo desde aquí lanzo la proclama, basándome en Rousseau, de que no estaría mal que todos los niños, por supuesto españoles, de todos los lugares de España, del norte al sur y del este al oeste, desde el País Vasco y Galicia hasta Andalucía, y desde el Cap de Creus, que diría en catalán, desde el Cabo de Creus hasta Ayamonte, que supieran cómo en España hay acciones bellas y cómo en España hay hombres ilustres y héroes. Pero yo creo, querido Luis, que lo que se está haciendo es justamente lo contrario. Claro.
En algún otro programa nos hemos referido en esta cadena al diputado alemán que ha dicho verdaderamente estúpidamente que el gran logro posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido la desaparición de las obligaciones militares de los jóvenes y su adiestramiento para el combate. Quiere decirse con ello que los expertos, llámense los militares expertos en aprender a matar y a morir, que es tan importante, verdaderamente procurando vencer verdaderamente por las dos vías, realmente quieren ser olvidados y quieren ser borrados de la lista de las preferencias y de la lista de los orgullos verdaderamente que deben tener los pueblos. Yo cuando la gente visite, por seguir el Museo Naval, que es yo creo un museo muy interesante, que todavía lo tenemos relativamente bastante bien montado, a mí me gusta mucho, que vayan a este museo y vean el retrato, un magnífico retrato de Cosme Damián de Churruca, y en él podremos observar un hombre joven que luce con elegancia el uniforme militar, y su rostro es una cosa que a mí me llamó la atención. Su rostro no es de alguien endurecido por el ejercicio de las armas, sino que es el semblante de un intelectual. A mí es una cosa que me llamó mucho la atención. O sea, tenemos la idea muchas veces, sobre todo estos militares severos de hace siglos, que eran tíos, en fin, muy mal encarados, etcétera y tal. Y en el caso de Cosme Damián de Churruca, en el retrato que tiene, la verdad es que parece cualquier cosa menos un marino de guerra o un fiero marino o un fiero lobo de mar. Bueno, por eso hemos resaltado, hemos detallado y reseñado su incorporación a los 20 años a la Escuela de Matemáticas. Bueno, de hecho, la Escuela de Matemáticas era, digamos, yo diría, la Facultad de Ciencias Exactas. Claro. De hecho es verdad que antes quiso ser cura, porque él estuvo en el seminario de Burgos. Exacto. Una temporada, y yo creo que, en fin, la impronta del seminario también debió de quedar. Entonces, si vemos, por seguir el retrato, yo es que quiero que los oyentes, hacerles ver lo que deben de ir a contemplar en el Museo Naval. Si nosotros seguimos viendo ese retrato, que he dicho yo que era el semblante de un intelectual, veremos que tiene una mirada clara, que el ademán es sereno, que el porte que vemos al militar, al marino de guerra, deja entrever la elevación de su espíritu. Y la verdad es que al ver ese retrato a mí me vinieron a la memoria unas palabras de nuestro gran filósofo Ortega y Gasset, que al contemplar el enterramiento de don Martín Vázquez de Arce, el docer de Sigüenza, dijo lo siguiente, que es lo que veía también Ortega y Gasset en ese retrato. Decía: este mozo es guerrero de oficio, lleva cota de malla y piezas de arnés cubren su pecho y sus piernas. No obstante, seguía diciendo Ortega, las mejillas descarnadas y las pupilas intensamente recogidas declaran sus hábitos intelectuales. Este hombre parece más de pluma que de espada. Fíjate qué curioso esta similitud que estamos viendo entre lo que yo he dicho, que parece que se desprende del retrato que hay en el Museo Naval, y lo que dijo Ortega viendo al doncel de Sigüenza. Pues efectivamente hay un parecido, salvando los siglos y las distancias muy parecidas. Hay militares que realmente no aparecen como unos hombres fieros, como podría ser Catalina de Erauso, que hablábamos de ella hace unos días, y tenía. Pero si es que realmente lo que no se quiere reconocer precisamente es el papel verdaderamente fundamental, intelectual de las Fuerzas Armadas verdaderamente en el desarrollo de la sociedad, porque realmente son precisamente en los ejércitos, en el de tierra y en la Armada, verdaderamente durante siglos donde se produce el origen. Por ejemplo, el arma de ingenieros del ejército es más antigua que todas las escuelas de ingenieros civiles, y precede verdaderamente a todas las carreras de profesión de ingenieros civiles, del mismo modo que la Marina tiene una fama matemática que era necesaria en todos los esfuerzos náuticos, verdaderamente Jorge Juan, Ulloa, etcétera, etcétera, auténticos intelectuales, verdaderamente, que sin embargo no rehusaban sus deberes en combate cuando su graduación militar se lo exigía. Decía, por seguir, ya sabes que a mí me encanta la literatura y me encanta la historia del arte, yo lo primero que recomiendo a todos los españoles era de obligada lectura, fíjate, durante la Segunda República, que eran los episodios nacionales de Pere Galdós. Entonces desde aquí animo a nuestros lectores a que lean Trafalgar, el episodio. Y estábamos olvidando, antes de que desarrollemos algo sobre Trafalgar, que también participó verdaderamente en el asedio de Gibraltar. Donde precisamente además fue el autor del despliegue de los navíos españoles, alejándose de las llamadas balas rojas de la artillería inglesa en Gibraltar, que estaba produciendo un número de bajas en nuestras naves enorme. Bueno, Vamos pues con Trafalgar.
Por seguir con los episodios nacionales, que siempre los escribió además de manera magnífica Benito Pérez Galdós, yo creo que muchos de los episodios históricos españoles deberían de seguirse, no leer libros de historia, sino leer las palabras de Benito Pérez Galdós. Entonces, en este caso concreto, ¿cómo nos define el gran poeta o el gran escritor canario pasado por Santander, porque vivía allí? Era un hombre como de 45 años, de semblante hermoso y afable, con tal expresión de tristeza que era imposible verle sin sentir irresistible inclinación a amarle. Aquel hombre tenía tanto corazón como inteligencia. Era Churruca. Luego admiraba también Galdós, y así lo transcribe en Trafalgar, su sobriedad, y decía: el uniforme del héroe demostraba, sin ser viejo ni raído, algunos años de honroso servicio. Después, cuando le oí decir, por cierto, sin tono de queja, que el gobierno le debía 9 pagas, me expliqué aquel deterioro. Seguía diciendo Galdós: ¿qué sentido de la disciplina militar el suyo? Saldremos si se empeña Villeneuve, pero si los resultados son desastrosos, quedará consignada para descargo nuestro la oposición que hemos hecho al insensato proyecto del jefe de la escuadra combinada. Es curioso, me deben 9 pagas. A pesar de deberme 9 pagas, yo muero en combate. Es un dato muy curioso. Y además, como me deben 9 pagas, pues oiga, no tengo para muchos uniformes. En fin, llevo un uniforme, de la descripción de Galdós lo vemos, que no está mal, pero se ve que ya, en fin, está un poquito resobadillo, ¿no? Es espectacular. ¿Cómo nos define? Pero si es que lo que es espectacular, con independencia de los episodios que nosotros aquí humildemente intentamos reivindicar, realmente es el conjunto. Es que realmente la historia española, verdaderamente, si lo que llamamos las instituciones históricas, verdaderamente el trono, la monarquía, verdaderamente, y la nobleza, verdaderamente las fuerzas armadas y la Santa Madre Iglesia, o el cristianismo, la religión católica, sin esas 3 cosas, verdaderamente, no sé qué habría hecho las artes españolas, verdaderamente, ni la escultura, ni la pintura, ni la literatura, ni nada de nada, porque toda la grandeza imperial de España está basada en ellas. Realmente, porque insisto que incluso los que tenían vocación intelectual, como el Cosme Damián Churruca, del que estamos hablando, y tantos otros más, verdaderamente, como Juan Ulloa, Gravina, etcétera, etcétera, verdaderamente sabían imponer verdaderamente y hacer preceder sus obligaciones militares a sus deseos o a sus vocaciones intelectuales. No estorbaban ni estaban enfrentadas la una con la otra. Y claro, si ahora realmente lo que se pretende es, como dice el señor Sánchez, verdaderamente mirar al futuro sin mirar al pasado, nada de mirar al pasado es involución y solo mirar al futuro, lo que quieren es enseñar a los niños que puede haber una España y que debe haberla, y lo mejor es olvidarla del pasado, sin militares y sin Dios y sin patria, realmente, al ser posible. Yo sigo con Trafalgar y por boca de Gabrielillo. Gabrielillo es un personaje literario que pone Galdós, y entonces digamos que Galdós habla a través de ello, sigue diciendo: ¿cómo describe la muerte de Churruca? Su espíritu se rebelaba contra la muerte, disimulando el fuerte dolor de un cuerpo mutilado cuyas postreras palpitaciones se extinguían segundo a segundo. Churruca, en el paroxismo de su agonía, mandaba clavar la bandera y que no se rindiera el navío mientras él viviese. El plazo no podía menos de ser desgraciadamente muy corto, porque Churruca se moría a toda prisa, y cuando le asistimos nos asombrábamos de que alentara todavía un cuerpo en tal estado, y era que le conservaba así la fuerza del espíritu, apegado con irresistible empeño a la vida, porque para él en aquella ocasión vivir era un deber. Fíjate qué manera tan bonita, tan literaria, con palabras tan maravillosas, mejores que las nuestras, y el homenaje a Cosme Damián Churruca, brigadier de la Armada, muerto en combate en la batalla de Trafalgar. Terminamos el programa de hoy y nos despedimos de ustedes hasta el próximo jueves.